Y es la interpretación que le da la República Islámica de Irán al Corán, que es el libro sagrado del Islam, porque también se vincula a algo que es importante y es su visión chiita de la fe. Entonces, como usted nos decía, el Corán no establece que las mujeres deban llevar el hijab, pero entonces, ¿cómo lo establece Irán en ese caso y su interpretación que le da al mundo musulmán? Sí. Pues efectivamente, a ver, el Corán, como decía antes, en verdad hay un libre albedrío en cuanto a esa interpretación. El uso del hijab, mucha gente te dirá que sí, que es obligatorio el uso del hijab en el mundo suní o chií, pero es por lo que decía antes, la interpretación. Hay gente que te dirá, pues mira, yo no lo veo claro porque sí que dice que cubras con un velo tu escote o tus encantos, pero no veo claro ese hecho de hijab, de velo que cubra desde la cabeza. Hay varias interpretaciones, al igual que pasa en Irán, pero es verdad que estamos hablando de un régimen totalitario, un régimen represivo. El régimen de los ayatolás ya sabemos que es un régimen muy represivo. Para nada tiene que ver con el Islam al que ellos quieren representar o se hacen creer que representan el Islam, ¿no? Un régimen islámico. Esa es la pena, que lo acuñan, ¿no? Le apellidan con ese islámico que luego la gente, sobre todo en Occidente, asocia a lo que ellos hacen, pero que para nada es Islam. Es verdad que el Corán es el mismo, pero varía, ¿no? Las interpretaciones. Y en el mundo chií sí que difieren muchas cosas del mundo suní, en cuanto a la práctica, la creencia del último profeta, en cuanto a formas de llevar la religión en general. Ellos, por ejemplo, tienen una festividad en la que se hacen daño, ¿no?, a sí mismos, ¿no? Se pegan como para limpiar, expiar los pecados, cosa que no está permitido en el Islam. No puedes hacerte daño, no sirve de nada. Entonces, no puedes hacerte daño ni a ti mismo, ni a nadie, ni al prójimo. Ahí ya entramos en otro tema en cuanto al terrorismo, ¿no? Cuando hablan de terrorismo islámico, mal llamado terrorismo islámico, porque como vemos el Islam para nada llama a eso. Llama a la paz como todas las religiones, judaísmo, cristianismo e Islam. Pero volviendo a esto, pues sabemos que el régimen de los ayatolás, ¿no?, el régimen islámico de Irán, pues se caracteriza por ese totalitarismo, por esa autoridad, ¿no?, esa represión que llevan, pero llevan a cabo en toda la sociedad. En este caso le ha tocado a las mujeres, pero también le ha tocado a los hombres en otras ocasiones, cualquier persona, según esa autoridad, esa policía de la moral, que en este caso es verdad que se centra mucho en las mujeres, pero ya volvemos al machismo que mencioné antes, ese machismo personal, cultural, gubernamental de este régimen, es un machismo al margen de la religión. Entonces ahora lo están, bueno, desde hace muchos años, décadas, lo están pagando las mujeres y es legítimo, ¿no?, que se levanten en protesta para las que no lo quieran llevar, o las que sí desean llevarlo, ¿no?, pero por manera totalmente voluntaria, porque quieran, pero las que son reprimidas, pues por supuesto. Eso también se extrapola, valga la redundancia, a Occidente. ¿Cuánto tiempo se plantea que continúen estas protestas? Tú nos decías que quizás pueden quedar como una anécdota, pero todavía se desarrollan en las calles del país. ¿Cuál crees que va a seguir siendo la respuesta del gobierno, quizás para enfrentar lo que es la realidad en las calles de las principales ciudades? El gobierno va a seguir reprimiendo y va a seguir usando la fuerza como método de represión por pena, y esto se puede alargar un mes más, incluso 2 como mucho, pero el régimen va a seguir usando su fuerza, ¿no? Entonces, es lo que decía antes, a largo plazo no va a haber resultado. A corto plazo parece, ¿no? Hay indicios, a veces tienes esa esperanza, ¿no?, de, oye, mira, pues por fin van a conseguir lo que tanto anhelan. Pero no, esto puede durar un par de meses más o 3 y ya tenemos ese mismo escenario, como dije antes, ¿no?, con las revueltas árabes y demás países que parecen que se habían liberado de sus regímenes, pero al final han impuesto otros incluso peores. Entonces, al final esto no va a tener ese resultado. Suena mal, es una pena decirlo, porque es verdad que esa ilusión se apodera de uno, ¿no?, esas ganas de, oye, mira, pues lo van a conseguir. Como en Occidente se solidarizan con esta causa muchas mujeres feministas selectivas, que en este caso se solidarizan, pero se va a quedar en eso. Más que anécdota es una palabra que se queda muy pequeña, por supuesto, es mucho lo que han hecho estas mujeres, es un valor incalculable el que tienen, el saber que se enfrentan a la muerte por simplemente pedir su derecho legítimo derecho islámico, además, ¿no?, el hecho de elegir. Lo importante en el Islam es ser buena persona, la creencia en un único Dios, el hacer el bien a uno mismo y a los demás. Es decir, estas cosas ya va de más, ¿no?, cuando se centran en la vestimenta, en esa restricción tan fuerte. Entonces, pues bueno, estas mujeres van a hacer historia, por supuesto van a hacer historia, pero se va a quedar en eso por pena.
Y en eso que planteas, ¿quieres decir también que estamos muy lejos de ver quizás reformas en este gobierno conservador encabezado por Ebrahim Raisi, que quizás puede diferenciarse de lo que hacía antes Hassan Rouhani, que encabezaba el gobierno iraní? ¿Estaríamos lejos de un replanteamiento en las medidas de este tipo en este momento en el seno del gobierno iraní? Sí, estamos lejos. No te digo que no sea posible, pero sería décadas más adelante. O sea, yo creo que nosotros no lo veremos. Sinceramente, no lo creo. Tienen mucho poder y poder externo, además, no solamente el interno. Entonces, por ahora no vamos a ser testigos de ese escenario tan deseado. Bien, Susan, te agradezco muchísimo por acompañarnos en esta oportunidad acá en Primera Página. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Irán con los diferentes reportes y denuncias también que